Escuela de Theremin, yo soy Veronique y el día de hoy voy a compartirles mi review del Moog Clarabox Centennial. Bueno, antes que nada, si eres nuevo en este canal, no olvides suscribirte porque cada semana publico material nuevo, contenido sobre el Theremin y su fascinante universo. Y si te gusta este video, por supuesto, dale un like y así seguimos creciendo y llegando a más gente. El Moog Clarabox Centennial es el nuevo Theremin profesional de Moog que ya habíamos estado pidiendo hace bastante los thereministas, porque desde que se dejó de producir el Etherwave Pro no teníamos alternativa de Theremin profesional, por lo cual cuando se anunció este nuevo modelo hace más de un año, ya nos empezamos a emocionar y teníamos la idea de algo fantástico, y creo que Moog no nos ha decepcionado por el lado del diseño. Este instrumento es un instrumento conmemorativo que se ha lanzado para celebrar los 100 años de creación del Theremin y recibe su nombre como una especie de homenaje a la virtuosa del Theremin, Clara Rockmore. Lo primero que llama la atención definitivamente es el look. Se parece bastante al Etherwave Pro, con un brazo de madera que sostiene la antena del pitch. Las antenas son de dimensiones bastante grandes y el tablero tiene bastantes controles que ya vamos a ver en un rato. El instrumento tiene un gabinete de madera. Esta madera, si no me equivoco, es nogal. El trabajo está muy pulcro, los acabados son muy bonitos. Y las antenas son recubiertas de este baño que parece de bronce, que es muy brillante y que hace juego, lógicamente, con el diseño de las perillas clásicas de Moog, que tienen estos detalles que normalmente van plateados en la serie Etherwave y Theremini, pero aquí los tenemos dorados, lo cual le da todo este look bastante retro, pero a la vez también bien elegante. Y como ven, es fácil de girar, porque en este caso yo lo tengo instalado en el stand, que es específicamente diseñado para el Clarabox y se adquiere aparte. Ahora sí, vamos al panel frontal del Clarabox Centennial y vamos a ver cuáles son los principales controles. Esto que parece una nave espacial en realidad es un Theremin híbrido, y eso es algo bien interesante. Cuando digo híbrido me refiero a que en realidad el Clarabox son dos Theremines por el precio de uno. Tenemos dos modos: el modo tradicional, que va a ser básicamente un Theremin analógico que funciona mediante el principio del heterodino, como la serie Etherwave. Y por el otro lado tenemos el modo moderno, que es un Theremin digital que trabaja con tecnología Wavetable de alta resolución. Tenemos unos sonidos alucinantes y vamos a encontrar en este modo algunas características que nos van a recordar bastante el Moog Theremini. Para acceder a cualquiera de los modos tenemos un switch y hay que saber que ambos modos son completamente independientes, por lo cual si afinamos de una manera en el modo tradicional y nos pasamos al modo moderno, el valor va a cambiar porque tenemos que volver a afinar el instrumento, ya que se trata de dos máquinas diferentes que corren en paralelo. Y ahora sí, vamos a los controles específicos. Tenemos en el lado izquierdo una perilla de volumen, que es la perilla de control del campo, de la sensibilidad, de la respuesta de la antena de volumen. Y en el lado derecho tenemos el control de ajuste del pitch, que es la perilla de ajuste del campo del pitch en relación a la antena derecha, donde vamos a poder afinar nuestro instrumento. Si bien estos dos controles son los ajustes principales de todo Theremin, en modo moderno vamos a acceder a un control adicional. En el caso de la antena de volumen tenemos el botón de response, que nos va a permitir jugar un poco más con la respuesta y con el ataque de la nota. Esto es particularmente interesante si queremos una respuesta mucho más rápida y detallada y precisa en pasajes donde hay que tocar staccato, por ejemplo. Y por el lado del pitch también tenemos un botón de response que nos va a permitir ajustar de manera más precisa la afinación del instrumento. El modo moderno también nos ofrece el selector de escalas y cuantización, algo muy parecido a lo que ya venía ofreciendo el Moog Theremini. No es algo que yo particularmente recomiende para los principiantes, pero bueno, la cuantización en realidad funciona como un arpegiador donde vamos a poder escoger las notas mediante las escalas
y qué tan presentes queremos que estén al momento de tocar, es decir, que podemos tocar con cuantización y con las notas predeterminadas, por así decirlo, o simplemente retirar ese ajuste y tocar de manera clásica como en un theremin analógico tradicional. Otro detalle importante en nuestro panel es el switch de mute, que es en realidad un switch de standby como tienen los amplificadores clásicos, que nos permite tener el instrumento encendido funcionando pero sin emitir un sonido. Esto es particularmente útil cuando estamos tocando y queremos movernos sin tener que colocar el cable sobre la antena de volumen o tener que apagar nuestro instrumento para seguir tocando luego con la misma afinación, etc, etc. Algo muy bacán que ofrece el modo moderno y que viene del mundo de los sintes probablemente es el selector de registro. El Etherwaves Pro ya tenía esta opción que consiste en poder escoger qué porción de registro vamos a querer tener para tocar, si queremos estar más bien en los graves, en el registro medio o en el registro agudo, sin tener que mover nuestra afinación. En cambio, en el modo tradicional vamos a tener delante de nosotros toda la extensión del rango del instrumento, que puede ser 6 octavas, un poco más, no la he medido realmente. Y ahora sí vamos a la parte de abajo de nuestro panel y vemos que en la parte inferior izquierda tenemos controles de timbre. Estos controles son controles básicos que están presentes en cualquier theremin analógico con algunas modificaciones. Pero aquí tenemos algo que realmente es un gran añadido, que es el filtro. Tenemos un filtro que nos va a permitir trabajar de manera mucho más rica e interesante el timbre de nuestro instrumento, sacando a relucir algunas frecuencias más que otras. Esto en combinación con el botón de waveform o forma de onda y brightness o tono o brillo, vamos a poder lograr exactamente el timbre que queremos crear en base a los osciladores de nuestro instrumento y de esta manera tener un sonido personalizado. En la parte central, sin embargo, tenemos un botón selector que nos ofrece varios presets. Estos sonidos son bien interesantes. He probado aquí los que vienen de fábrica, pero todos estos se pueden cambiar y se pueden cargar a voluntad mediante el uso del editor del instrumento que podemos instalar en la computadora y ahí acceder a todo un universo nuevo de síntesis y de presets y realmente trabajar y crear sonidos desde cero. Preset número 1. Preset número 3. Preset número 4. Preset número 5. Preset el número 6. En la parte inferior derecha de nuestro panel tenemos una pequeña maravilla. Es un delay analógico que vamos a poder utilizar para añadir a nuestro sonido un efecto
de espacio que obviamente vamos a poder también trabajar a nuestro antojo. Este efecto tiene 3 perillas con 3 valores mediante los cuales vamos a poder combinar estos valores y lograr el efecto que más se adecue a lo que tenemos en la mente, por supuesto. Finalmente, en la parte de abajito tenemos una salida para audífonos con su respectivo potenciómetro de volumen. Esto es súper práctico porque la señal, por empezar, es muy buena, no tiene nada que ver con la calidad de la señal presente en el Etherwave Plus, por ejemplo, que la verdad no me convence para nada. Podemos practicar con los mismos valores que estamos teniendo en nuestro panel sin fastidiar a los vecinos y con una muy buena calidad de sonido. Es perfecto para practicar. Y bueno, también tenemos un panel trasero que es también súper interesante de ver porque el Moog Clarovox Centennial, como ya lo habrán podido notar, busca ser muy versátil. Vemos que tenemos una pequeña pachera. Voy a empezar desde la izquierda y vemos que tenemos un puerto USB que gracias a esto vamos a poder conectar nuestro instrumento a la computadora para poder utilizar el editor que nos va a abrir otro mundo, como ya les decía hace un rato. Tenemos MIDI in y MIDI out, entonces vamos a poder también controlar otros dispositivos mediante esta herramienta. Vemos que tenemos una salida para foot switch de mute. Si es que queremos que nuestro instrumento no suene utilizando un pedal, podemos hacerlo conectándolo por allí. Tenemos CB in y tenemos CB out, entonces ahí tenemos varias posibilidades para controlar otros sintetizadores o cajas de ritmos. Y finalmente para el lado derecho tenemos nuestra salida de main audio, que es nuestra salida principal que vamos a utilizar para tocar, conectar a un sistema de sonido. Y tenemos el tuner out, que es nuestra salida específicamente para el afinador. Entonces gracias a esto vamos a poder tocar con nuestro ampli, por ejemplo, y a la vez tocar mirando un afinador que nos va a indicar en qué frecuencia exactamente nos estamos encontrando. Ahora, si me preguntan mi opinión, yo considero que es un instrumento excelente y realmente sorprendente. Me he tomado mucho tiempo antes de grabar este video porque realmente quería tomarme el tiempo de investigarlo, de conocerlo, de probar los principales parámetros y saber realmente cómo funciona. Es un instrumento que yo considero increíble, pero que por alguna razón me parece que puede ser más interesante en estudio que en vivo. No le encuentro mucho el lado portátil, pero de repente esto puede cambiar. No es un instrumento que yo recomendaría para principiantes porque tiene un nivel de detalle, de precisión y de ultra sensibilidad que hace que sea muy difícil sostener una nota y afinar por primera vez con un theremin. Si no tienen experiencia puede ser frustrante. Además de que tiene muchísimas opciones, así que yo iría desde lo más básico y no compraría un instrumento tan caro y tan complejo si no tengo experiencia, pero esta es mi opinión. Bueno, este fue un primer review sobre el Clarovox Centennial. Hace tiempo que decía que iba a hacer este video, así que espero que les haya gustado. Si son thereministas y ya han probado el Moog Clarovox Centennial, me encantaría leer su opinión, qué les parece. Si no son thereministas o de repente son principiantes y se preguntan qué tal es el Clarovox y qué se puede hacer con él, si tienen algún tipo de pregunta, consulta, comentario, lo que sea, ya saben, como siempre me encanta leerlos aquí abajito. Así que nos vemos muy prontito para otro video aquí en la Mágica Escuela de Theremin. ¡Chao!